Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, ¿sí me escucha? Claro que sí, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué Mucho tal? gusto, ¿Cómo gracias van? por... Buenas tardes. No le había quitado el mute a esta cosa, pero ya. Ya, listo. Deja configurar. Listo, ahí está. Gracias, Antonio, por aceptar la invitación, por estar con nosotros en este ratito. Te agradecemos en serio bastante, ¿no? Que puedas compartir un poco de tu tiempo con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación de ver. Te platico un poquito, más o menos, para que tengas el contexto de este ejercicio, ¿sí? Al cual me atreví a hacer, es la primera vez, le comentaba a mis chicos hace un rato, que es la primera vez que entablo el diálogo con un escritor y más de una novela que recientemente que leímos, perdón, que es la tuya. Te comento, pues la mayoría de los chicos que van a estar aquí con nosotros son alumnos de ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ujú. Yo en este caso, pues soy su profesor de literatura y entonces, no sé si recordarás en algún momento que por ahí lancé una encuesta en Twitter de entre una serie de opciones de qué escritor o qué novela habría que leer y por ahí hicimos una dinámica de votación y que Ah, bien ya, hiciste ok. tú a ver pues saliste triunfador en dos grupos y la verdad yo también, yo así lo deseaba porque por ahí tenía digamos el asunto de leer una segunda novela tuya. Ya anteriormente había trabajado con otro grupo, El Buscador de Cabezas, Órale. y en esta ocasión pues trabajamos Olinka, ¿no? Por ahí si no me equivoco, publicaste el año pasado. En 2019, en realidad sí, ya hace Sí, como año y 2019, medio más o año y menos, medio. poquito menos de año y medio que apareció. Entonces, pues los acerqué, o al menos algo que yo trato de hacer con mis chicos, Antonio, es acercarlos a escritores contemporáneos, a escritores pues que tenemos la oportunidad de leer, ya sea ver en alguna conferencia, leer algún periódico. Trato de acercarlos y salirme un poquito de lo canónico, ¿no? O sea, si te platicara un poquito del programa que a veces nos plantea la facultad, pues siento yo que está un poco desactualizado y trato siempre de acercarlos a, a estos escritores. No, pues me parece una muy buena iniciativa porque es cierto lo que dices, que muchos programas pues eran muy padres cuando se formularon, pero pues se quedaron ahí un poquito en el tiempo, ¿no? Y de Sí, repente pasan y pasan y pasan y pasan las generaciones y siguen leyendo pues los mismos libros y los mismos autores, entonces sí, de pronto pues hace falta esa actualización y pues me parece muy bien, la verdad. entonces, pues voy a comenzar, Antonio. Y quiero comenzar primero con una pequeña semblanza que yo aquí armé, algo muy breve. A una semblanza tuya para que los chicos, seguramente ellos ya investigaron, pero nada más para asentar, digamos, este asunto. Entonces, les platico un poquito de Antonio. Es un escritor mexicano, nacido en Jalisco. Eh, es un autor reconocido internacionalmente por obras como El Buscador de Cabezas, Recursos Humanos, México, Ojo de Vidrio, o El Inca, ¿no? La novela que nos tocó leer a nosotros, o bien por una colección de cuentos también La Vaga Ambición, por la cual recibiste el Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero en el año 2017. Y entonces creo que estos elementos de alguna forma me han hecho a mí en lo personal elegir tus obras como pues obras que de alguna forma que hay que leer en nuestros tiempos y más en nuestros tiempos que son un poco convulsos, ¿no? Y que abordas temas pues que estamos, que vivimos, ¿no? Que están muy presentes en nuestra realidad social y política actualmente. Sí, es cierto que puede parecer de pronto un escenario desalentador
para la escritura el México contemporáneo, con la cantidad terrible de problemas, de injusticias, con una sociedad tan convulsa desde hace años como la nuestra. Desde luego, como ciudadano, pues los tiempos interesantes son complicados de navegar, pero bueno, como escritor son de alguna manera pues una mina de oro, ¿no? Exactamente. Finalmente la narrativa busca el conflicto y se centra en el conflicto, tanto en la intimidad como en lo colectivo y en lo social. Entonces, pues de alguna forma, vivir en un país tan convulso, pues también da mucho material y da mucho en qué pensar como narrador, ¿no? Justamente, y entonces creo que la elección que hicimos, que hicieron y también que tú de alguna forma colaboraste con tu cantidad de seguidores que tienes en Twitter, pues creo que la novela de alguna forma nos ayuda a comprender justamente estos tiempos, ¿no? Sí, es una novela, Olinka, escrita pensando desde luego en Guadalajara, pero muchas de las condiciones y de las circunstancias de la ciudad es la de cualquier ciudad en México, ¿no? Finalmente, una de las ventajas de la narrativa es que al escribir sobre tu sociedad y sobre tu comunidad, también lo haces sobre la gente y sobre pues la experiencia colectiva, ¿no? Entonces, aunque tiene mucho que ver con lo que es la ciudad en la que yo nací, en la que he vivido casi toda mi vida, pero desde luego muchas de esas dinámicas sociales y muchas de esas dinámicas también personales, pues se comparten en cualquier ciudad, incluida desde luego pues la capital, ¿no? Sí, justamente, y habría muchos casos, ¿no? Aquí mencionar sobre contextos parecidos, ¿no? A los que planteas en Olinka. No sé si tú veas conveniente, Antonio, que pues que los chicos te hicieran alguna pregunta, algún comentario respecto a tu novela y que nos pudieras ayudar a aclarar tal vez alguna duda o a darnos mayor claridad sobre algunos de los temas que abordas o muchos de los temas que abordas, ¿no? Que hace ratito platicaba con ellos y vimos que son bastantes. Sí, por supuesto, ahora sí que estoy a la orden para lo que quieran preguntar o comentar. Pues eso es un poco la intención, ¿no? Que sea como un peloteo sobre las cosas que les hayan llamado la atención del libro. Y bueno, pues nada más contarles como a modo de anécdota que es bastante peculiar este asunto de hablar con la gente de ingeniería de la UNAM, porque mi padre es egresado de ingeniería de la UNAM. Claro, mi Ah, padre ahora tiene 96 años, estudió hace ya algunas generaciones, pero bueno, pues es ingeniero de la UNAM, entonces en el momento en que le cuente que tuve esta charla, seguro le dará muchísimo gusto, ¿no? sí, fíjate, no, pues qué afortunados somos, ¿no? Y gracias también. Qué padre, ¿no? Ese detalle, ¿no? Pues no sé, chicos, alguien que quiera comenzar, recuerden ahí levantar la manita y con mucho gusto, yo les daré la palabra y que pues Antonio los escuche y que ustedes puedan conversar con él. Ok, Isaac, te escuchamos. No, hola, profesor. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Isaac y bueno, como ya dijo, soy alumno de la Facultad de Ingeniería. Yo quisiera retomar dos aspectos muy importantes que me parecieron bastante curiosos de tu lectura. El primero es el por qué el uso como de un humor un tanto oscuro en muchos de las temáticas como contrastantes de cada uno de los personajes. Ese es un aspecto que a mí me causó un poquito como de curiosidad el por qué manejarlo así. A lo mejor una primera impresión mía es como de tratarnos de hacer conscientes de la realidad mexicana de una forma un poquito más liviana. El segundo aspecto yo diría que es el por qué el esfuerzo de hacer un personaje como Blanco, porque, por ejemplo, a mi parecer, yo diría que es un personaje un tanto erizo, ¿no? Retomando el dilema de este Schopenhauer, yo creo que se mantiene a la distancia pertinente en la sociedad. Yo creo o quiero creer que es un parte de esta dinámica que tenemos actual en la sociedad mexicana,
por ser como mantenernos a la distancia soportable de las problemáticas que nosotros vivimos. Yo creo que esos dos aspectos son los que más me gustaría tratar. Y bueno, un extra sería como el contraste que haces con tus personajes en cuanto a lo que son, a cómo actúan y en cuanto a lo que piensan. Yo creo que serían aspectos que me gustaría que me aclararas un poco. Ok, gracias por las preguntas, viejo. El recurso del humor, que como bien hiciste notar, pues está presente en muchos pasajes del libro, tiene que ver, me parece, con dos cosas. Por un lado, una cosa que es fundamental, digamos, para mí, o que era fundamental al momento de escribir, era hacerlo en el lenguaje mexicano. El español que hablamos en México tiene algunas características bastante singulares y que reflejan mucho de lo que es nuestra idiosincrasia y nuestra historia, de lo que somos como sociedad. Si ustedes se fijan, el lenguaje de Olinka está lleno de diminutivos, lleno de eufemismos. No se habla de criminales en general, sino de inversionistas. Es un lenguaje que desde luego compartimos en todo México, pero que es muy notable en Guadalajara, en el Bajío, en el occidente del país. Un lenguaje que pretende ser muy cortés y muy dulce y que en realidad se utiliza para ocultar o para intentar ocultar un montón de realidades espeluznantes, ¿no? De violencia, de discriminación, de sexismo, de racismo, etcétera. Todo eso viene como maquillado con esta capa del lenguaje aparentemente muy amable, ¿no? Y eso desde luego crea un montón de frases que pueden sonar o que pueden dar un efecto bastante cómico, ¿no? Por otra parte, desde luego que el humor forma de alguna forma como la columna vertebral de mi propia manera de ver el mundo, ¿no? No trato de hacer como más llevadero o más ligero la realidad, sino sencillamente de poner en perspectiva muchas cosas que suceden ahí a diario y que perdemos a veces de vista o que nos volvemos un poco ciegos ante ciertas realidades porque son muy repetidas, ¿no? Si tú todos los días lees los periódicos o lees los portales de noticias y te encuentras con que hay asesinados en México, y un día y otro día y otro día y otro día, lo quieras o no, después de un tiempo, la piel se te va a hacer más dura, ¿no? Te vas a dejar de impresionar, porque si un día hubo 45 muertos, el día siguiente hay 21, parece como si fuera menor y se hubiera bajado, ¿no? Y un día que hay 7 muertos, uno se puede sentir tentado a pensar, hombre, pues nada más fueron 7, no es para tanto, ¿no? Dejas de mirar de alguna manera a los ojos a las tragedias, eh, porque la repetición continua te va como endureciendo. Entonces, desde luego, muchos de los materiales de Olinka, si estuvieran escritos de otra forma, pues te darían a lo mejor para un reportaje periodístico, ¿sabes? Sobre la especulación inmobiliaria, sobre la corrupción, sobre los lazos entre las familias adineradas y el crimen organizado. Pero al escribirlo de la forma en lo que lo hice, se aleja de ese lenguaje repetitivo de la prensa de todos los días, en que todas las cosas están abordadas justo como un caso policíaco, como un caso político, lleno de los discursos de grilla, lleno de los discursos de falsas promesas de los políticos, de ese lenguaje que mencionaba hace rato que trata de ocultar las cosas. Al hacer chocar ese lenguaje contra las realidades oscuras que mencionabas, desde luego hay muchos efectos cómicos y hay muchos momentos en los que es una sátira y una parodia de la manera en la que nos comportamos como personas y como sociedad, pero me parece que el efecto es como tratarle de devolver a nuestros hechos cotidianos el tamaño de la desgracia que son, ¿no? El tamaño de la violencia y lo importante que es en la vida social mexicana la estupidez, ¿no? No es solamente la maldad, no es solamente el sacar ventaja de los demás, sino también hacerlo de la peor manera posible.
Y esa estupidez se refleja en muchos momentos de la novela y desde luego pues crea esos efectos de humor que mencionas, ¿no? Pero se trata de eso, de tratarse de salir como de ese lenguaje estereotipado de todos los días y de ese lenguaje tan vacío de los medios de comunicación, ¿no? Eh, Siguiendo con las cuestiones que planteas, bueno, el personaje de Blanco, para mí fue necesario construirlo de esa manera porque estaba tratando de personificar, digamos, en un drama particular a la clase media mexicana, a esta clase de personas hasta cierto punto mayoritaria en el país, que no tiene los medios suficientes para considerarse capitalista, ni mucho menos de clase alta, que está tratando de colocarse, que está tratando de sobrevivir, que tiene ciertos estudios y una mínima estabilidad, y lo que está buscando es crecer, ¿no? Esa clase media despolitizada, desmovilizada, pero muy ambiciosa que existe en México, y de alguna manera Blanco es su emblema, ¿no? Porque lo que Blanco busca es ser aceptado, es ascender socialmente y formar una parte integral de la familia Flores, que es la familia poderosa, encumbrada, etcétera. Lo consigue, pero en su afán de serles leal, pues se derrumba, ¿no? Se va al bote durante 15 años y desde luego eso le da esas características como de amargura a Blanco. Pero al contrario de lo que algunos reseñistas vieron en el libro, que piensan que Olinka es una historia de venganza, para mí no lo es de ningún modo, ¿no? O sea, Blanco sale muy enojado y muy triste de la cárcel, pero el propósito de Blanco siempre es volver a pertenecer, ¿no? Él trata como de alguna manera desesperada de que esa unidad ideal de la familia se restablezca y él pueda volver a ser el esposo de su esposa, el papá de su niña, y el yerno de su suegro, y ocupar ese lugar que siempre quiso, ¿no? Ese arribismo y esa tratar de ascender socialmente a cualquier costo es de alguna manera lo que representa Blanco. Digo, no lo había interpretado a la luz de el famoso análisis de Isaiah Berlin sobre la zorra y el erizo. Desde luego que Blanco no es una zorra de grandísimos eh, curiosidades y capacidades en muchos terrenos. Él pues es leal y solo se sabe, digamos, un juego, es un perro de un truco, y pues lo trata de llevar hasta el final, ¿no? Quizá uno no puede hacer todas esas interpretaciones, pero en realidad ahora es como una especie de regalo que me haces ver a Blanco interpretado como un erizo berliniano, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias. Oh, gracias, Antonio, gracias, Isaac. No sé si alguien más quiere hacer otro comentario al respecto, chicos, chicas. Por aquí menciona Manuel Zuleta, hasta cierto punto un lenguaje esotérico. No sé, Caray, a mí me parece que Olinka está escrito en un lenguaje muy coloquial. Desde luego es difícil que uno lo juzgue porque el lenguaje coloquial no es uno solo. El lenguaje es un organismo muy vivo que se va transformando y que además pues tiene, como les decía hace rato sobre el español mexicano, bueno, incluso dentro del español mexicano pues hay muchas variantes, ¿no? Y no se habla exactamente igual en la península de Yucatán que en el norte, y no se habla exactamente igual en la zona de Monterrey y Tamaulipas que en el otro norte, en el del Pacífico, allá por Sonora y por Sinaloa. Entonces es difícil decir hasta qué punto uno consigue que el lector vea con naturalidad ese lenguaje que uno utiliza, ¿no? Desde luego los libros que dan esta impresión de que uno los podría haber escrito, que están escritos de manera tan absolutamente llana, tampoco son exactamente los que a mí más me gustan. Entonces, de alguna forma, todo libro es una construcción y en Olinka tiene un peso importante, sobre todo en los diálogos de los personajes, el lenguaje coloquial mexicano, un lenguaje, como les decía, con esas ciertas características.
y que espero que a ustedes les haya sonado natural hasta cierto punto, la manera en la que hablan los personajes. Y desde luego los modismos y cosas así cambian, pero pues hay muchas cosas que uno reconoce de ese lenguaje cotidiano y que, por ejemplo, hacen que los lectores en España, en donde también salió publicado Linka, pues lo vean como que está escrito en mexicano cerrado, ¿no? Muchas cosas que uno considera que son el lenguaje común y corriente, pues los españoles los ven como una cosa más bien rara para ellos porque no utilizan ciertas formas del lenguaje, etcétera. Y también hay otro tipo de lenguaje, digamos, en la novela, el que corresponde propiamente a la voz narrativa del libro, a la parte que no son los diálogos, que establece un cierto contraste con esos diálogos porque es un lenguaje más literario y más construido, en el que se habla, por ejemplo, de las cosas que está pensando y sintiendo Blanco, y que establecen una distancia, ¿no? Con los diálogos. Pero en general, digamos que mi idea con un libro es que lo pueda leer un abanico muy amplio de personas, que para una persona que no sea como un lector consumado que se la pasa leyendo literatura, le pueda dar algunas cosas, y le pueda dar otras al lector literario, digamos, experimentado y que busca más densidad en la construcción de los personajes y en el fraseo, etcétera. Y lo mismo, por ejemplo, a ustedes que, aunque estén estudiando otra cosa, pero bueno, pues son universitarios, tienen estudios superiores, desde luego que me imagino que muchos de ustedes también están pendientes de los medios, de las noticias, que tienen otro tipo de intereses extra su educación universitaria. Y bueno, también esos lectores, a fin de cuentas, son la parte central de los lectores de uno como narrador, ¿no? Si uno le pudiera vender sus libros solamente a la gente que es especializada en literatura, sinceramente te mueres de hambre, ¿no? Sí, Es lo que le pasa a mis colegas, los poetas. Eh, un narrador pues escribe para la plaza pública y en términos generales, pues, para mí siempre es muy interesante eh, ver cuáles son las perspectivas de los lectores que no son 100% especializados en literatura, ¿no? Porque también pues aportan lo que desde su campo de conocimientos les dice la novela, ¿no? sí, justamente. Ahorita mencionabas algo sobre, Antonio, sobre la estructura del lenguaje y me recordó un comentario que hizo un alumno hace un momento sobre esta estructura interesante en la que podíamos nosotros, como lectores, leer el pensamiento de cada uno de tus personajes, ¿no? Y eso tal vez a uno de mis alumnos le pareció nuevo, novedoso, ¿no? A la literatura, pero también algo que también mencionas muy cierto, pues es este acercarse no a lectores experimentados, ¿no? Y eso a veces yo creo que es un poquito a veces como un cuanto no engañoso, pero sí como truco, ¿no? Y me recuerda un poco a Juan Rulfo, ¿no? Pedro Páramo pareciera que es un texto que podríamos, para Pedro Páramo es un texto para todo público, y ya cuando uno se adentra, vemos que hay una construcción del lenguaje muy, muy bien hecha, muy bien construida, y es algo que también he de reconocer que has logrado en tus novelas, al menos las que yo he leído, tienes digamos, como gentileza hacia el lector, ¿no? De construir estos registros lingüísticos con los cuales nos podremos identificar y que tal vez, por como mencionas en España, pues podríamos decir, hablan mexicano y se entiende que es mexicano, ¿no? Lo que hay en el texto. Claro, digo, gracias por tu comentario al respecto de mis libros. Quizá uno de los mayores talentos de alguien como Juan Rulfo, por ejemplo, es que justamente da esta impresión como no solo de sencilleza, sino casi de humildad en el lenguaje. Los personajes de Rulfo son en general gente muy humilde, muy humilde y del ámbito rural mexicano de principios o del primer tercio del siglo pasado. Personajes de tiempos de la cristiada en el sur de Jalisco, del año del caldo, ya vamos para un siglo Sí, de no, ya. tiempo, pero a la vez su enorme talento literario fue el que, como bien dices, pues uno lee Pedro Páramo, los cuentos del Llano en Llamas, y tiene muchísimas capas, ¿no? Que van mucho más allá de esa primera capa aparentemente muy sencilla y que es como el acabado,
que nos parece que estuviéramos escuchando al abuelito contando sobre su pueblo y ese tipo de personajes, pero si uno excava, tiene una enorme profundidad y es un lenguaje, o sea, eh, el talento, Rufus, que sintamos que hay gente que habla así. En realidad no hay gente que habla así. Si uno va al sur de Jalisco, Sí, sí, no. no, la gente así no habló la gente nunca. Es una construcción literaria, es una excelente construcción literaria porque nos da esa impresión, hace que nuestro cerebro acepte como algo natural, como si allí hubiera estado algo que en realidad construyó alguien. Es decir, llevado a términos físicos que a lo mejor les resultan un poco más cercanos, como si vieran una montaña, pero se enteran que esa montaña la construyó alguien. Los libros de Rulfo parecieran ser parte del paisaje, pero en realidad tienen una construcción bastante compleja detrás, ¿no? No parecen un edificio, parecen una montaña, tienen esa ilusión de naturalidad y eso me parece que es muy complicado de conseguir, ¿no? Algo que revela pues, su gran talento como narrador. Sí, gracias, Antonio. Por aquí hay una pregunta de un alumno. Dice, ¿podrías compartirnos con nosotros alguna anécdota relacionada con la época en la que escribiste Olinka? Quizá tal vez con la intención de desentrañar, ¿no? Ya nos habías platicado un poquito, ¿no? Las relaciones en cómo funcionan estos estratos sociales, ¿no? De los inversionistas, la corrupción, estas redes, pero no sé si hay alguna en particular que te haya motivado tal vez a escribir esta novela. Bueno, les puedo un poco contar brevemente el por qué escribí Olinka. Yo nací en el oeste de Guadalajara, en una zona que se llama Zapopan. Es un municipio que forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Cuando yo era pequeño, en realidad Zapopan era un municipio básicamente rural que estaba lleno de maizales. Era el municipio que producía más maíz en todo México. Eh, la Villa Maicera, se le decía en las noticias, ¿saben? Con esta curiosa costumbre de los noticieros de ponerle apodos a los lugares, pues bueno, Guadalajara, la Perla de Occidente y Zapopan era la Villa Maicera. Eh, la ciudad en realidad pues rebasó los límites municipales y se metió a Zapopan y empezó a crecer para este lado. Y yo nací en un barrio que estaba literalmente una cuadra después de donde terminaba Guadalajara. Y una cuadra más para allá, pues ya había maizales cuando yo era niño. Esta parte se convirtió en la parte más residencial de la ciudad, es decir, los ricos que desde que se construyó Guadalajara, como se menciona brevemente Olinka, Guadalajara se construyó alrededor del río San Juan de Dios. Los españoles se quedaron, los conquistadores, en la parte occidental del río y a los aliados indígenas y a sus sirvientes los instalaron en la parte oriental del río. Y Guadalajara sigue partida exactamente así como lo dispusieron los conquistadores. La gente adinerada de la ciudad se ha ido yendo cada vez más hacia el oeste de la ciudad y el oriente de la ciudad siempre ha sido el lado, digamos, de las clases populares, ¿no? Y de mucha de la migración exterior que llega a Guadalajara. Eh, yo nací de este lado, pero luego me fui muchos años a vivir al centro de la ciudad, primero al sur y luego al centro de la ciudad. Y hace aproximadamente 4 o 5 años volví a vivir a Zapopan, a unas calles de donde nací, donde viví mi infancia. Desde luego la ciudad ha crecido muchísimo. Zapopan ya no es un municipio en donde haya maizales, hay que salir a carretera y recorrer muchos kilómetros antes de ver un solo elote. Han crecido una cantidad enorme de barrios, de fraccionamientos, cada uno más rico que el anterior. Muchos de ellos, desde luego, pues a resultas del fenómeno del lavado de dinero, ¿no? Cuando yo llevaba unos pocos días de haberme mudado hacia esta zona, apareció una noticia en el periódico, uno de cuyos extractos abre el libro, en donde se hablaba de que la mitad de las empresas mexicanas detectadas por el Departamento del Tesoro gringo como que lavan dinero, están en Guadalajara y de hecho están en Zapopan y de hecho están en mi barrio, en mi colonia, se les dice aquí. Eh, Desde luego que eso fue suficientemente llamativo, ¿no? Abres el periódico y te das cuenta que vives rodeado de lavadores de dinero. Pero además, en realidad, esa nota se desprendía de una nota principal, que es que el Departamento del Tesoro había acusado directamente a Rafa Márquez, entonces capitán de la selección mexicana de fútbol, de lavar dinero,
de estar relacionado con narcotraficantes. Rafa tenía que ir a unas cuadras, una escuela de fútbol muy grande, y se la cerraron, le quitaron el permiso para entrar a Estados Unidos porque estaba acusado de pues, pactar con narcos, ¿no? Eh, Salí a caminar y me di cuenta que aquí a cuatro puertas, en aquel momento, porque ahora ya se mudaron, pues había una casa en la que un tipo tenía cinco Mercedes-Benz con placas de Tamaulipas, y avanzabas otras tres casas y había dos Homers. Desde luego que no se parecía para nada a como era la colonia cuando yo era niño. Eh, y supongo que fue ese shock, número uno, de que acusen de lavado de dinero al capitán de la selección mexicana, que no lo olvidemos, creció y surgió en Guadalajara, aunque nació en Michoacán, pero la carrera de Rafa Márquez inició aquí en el Atlas y sus negocios están aquí en Guadalajara, ¿no? Incluida su escuela de fútbol. Eh, bueno, pues del reporte, insisto, en mi barrio estaban todos esos negocios, ¿no? Por aquí las calles tienen nombres de músicos, de música clásica, de música sinfónica, entonces hay una avenida importante que se llama Tchaikovsky y casi todos esos negocios, incluida la escuela de fútbol de Rafa, acusados de lavar dinero, estaban sobre la avenida Tchaikovsky, que está en línea recta de mi casa a 5 calles, ¿no? Esta calle se llama Schubert, y hay una avenida Beethoven que está aquí a una cuadra, y está Chopin, y etcétera. Bueno, pues todas están cubiertas de lavadores de dinero, ¿no? Un poco del shock de vivir ahí fue de lo que surgió la intención de escribir Olinka. Ya, no, disculpa Antonio, por ahí se me fue el internet unos segundos. Sí, no te apures. Pero muy interesante, ¿no? Justamente me hiciste recordar este asunto, había olvidado el asunto de Rafa Márquez, que pareciera, al menos aquí en la capital, se comentó muy ligeramente y como que pasó al olvido, ¿no? Se mencionó un par de semanas y ya dejó de ser de tema de interés, por lo menos en la Ciudad de México. Y es muy interesante, ¿no? Este detonante, este motivo de la novela. Por ahí también, recuerdo ahí, ya cambiando de tema, perdón, Antonio. eh, Cuando comentaba con mis alumnos hace unos minutos antes de la reunión, digamos, el interés o la curiosidad que les causó el que hayas construido un personaje como Estrella, como esta abogada así muy liberal, muy, con ideas muy modernas, que en algunos casos por ahí me comentaron que tal vez sintieron que no desarrollaste tal vez la historia de Estrella o que era un personaje ahí que se les hizo un cuanto extraño, ¿no? En cómo se desenvuelve de una manera muy natural, muy liberal con Aurelio. Claro, lo de Estrella es una cosa muy curiosa. Yo les diría que en realidad no suelo hacer el ejercicio de ponerme a pensar cuál es mi personaje favorito, pero si tuviera que elegir uno de Olinka, muy probablemente fuera Estrella, la abogada, ¿no? Porque desde luego no aparece mucho, porque me parece un personaje muy fuerte y desde luego si a Estrella le doy otro capítulo se come el libro, pero no era un libro sobre Estrella, sino sobre Blanco, ¿no? Para mí Estrella es un personaje fundamental y su comportamiento también es fundamental, por varios asuntos. Número uno, porque los abogados en la historia de Olinka fungen como una especie de nexo que enlaza a estas familias ricas con los inversionistas, ¿no? Son abogados, pero también son gente que trafica con relaciones. Eso es algo que desde el principio queda como muy claro, ¿no? Con el abogado Piña que lleva el caso de Blanco, Estrella, digamos, es como su mano derecha, y es la que apoya en la llevada de Blanco y que termina atendiendo a Blanco, pues porque Piña se va de vacaciones de Navidad. Pero queda muy claro que tanto Piña como Estrella, sobre todo en el episodio final del libro, espero que lo hayan terminado y que no les esté haciendo spoiler del final, pero hacia el final del libro, cuando ya sucedió toda la cena y todo este culmen de la tensión entre la familia Flores extendida, con la expareja, el novio, etcétera, pues Blanco queda al frente del futuro de Olinka, y lo primero que pasa es que llegan los abogados de nuevo con él, ¿no?
y le dicen, tenemos inversionistas, esto puede arrancar, mira, si sales de esta visión que tenía tu suegro de nomás hacer casitas y podemos construir torres, ya tengo gente ahí. Entonces son una parte fundamental de este esquema los abogados, ¿no? Específicamente el despacho que se aborda. Eh, no es tan sencillo, si ustedes, digo, ni ustedes ni yo lo haremos por costumbre, pero si van a uno de estos clubes deportivos, por ejemplo, el Atlas, aquí en Guadalajara, a los clubes más caros, el de la Colina, etcétera, de donde las familias ricas se reúnen, etcétera, no es tan sencillo que vaya un criminal y se instale ahí, ¿no? Porque no lo conocen, no lo han visto y por más dinero que tenga, son muy refractarios a recibir gente del exterior. Por eso están los abogados, ¿no? Que sirven como para hacer los puentes y facilitar este tipo de tratos, porque no van a tender a encontrarse necesariamente de inicio en sus espacios sociales estos dos grupos, pero gente como estos abogados hay mucha que sirve como enlace entre el poder del dinero viejo, de los aristócratas de la ciudad, y el poder del dinero nuevo, de la gente del crimen organizado, ¿no? Y ese tipo de administradores, de contadores, de abogados, de gestores, de desarrolladores, son los que tienden estos lazos entre ese dinero viejo y el dinero nuevo. Por eso la importancia, digamos, del abogado Piña o de Estrella. A mí me parece que Estrella es un personaje sumamente inteligente y astuto porque saca ventaja de todo. Puede parecer absolutamente casual que Estrella, casi por capricho, pues se acuesta con Blanco en cuanto sale de la prisión Blanco, pero es algo que me parece, aunque desde luego trato de ser bastante sutil, porque además, insisto, yo no estoy juzgando moralmente a Estrella, a mí me cae muy bien el personaje, no solo no tengo nada en contra de él, sino que me cae muy bien y me parece que es un personaje muy astuto y muy inteligente. Recordemos que abre un cajón y saca un paquete de preservativos enorme que le recuerda a Blanco las tiras de paletitas de cajeta que se comían cuando él era niño. Es decir, no es un capricho lo de Estrella, sino Estrella utiliza, entre otras muchas herramientas, el sexo para relacionarse con la gente como una especie de apuesta y que al final se ve cómo está intentando cobrar porque ella es la que empieza a convencer a Blanco de que efectivamente pongan torres en Olinca, ¿no? Que es lo que se ha resistido durante 15 años a hacer Carlos Flores. Estrella está ahí en el negocio y Estrella se utiliza a sí misma como una moneda de cambio para sacar sus negocios, ¿no? Pero ella no está poniendo en riesgo de ninguna manera su estabilidad. Se habla de su familia perfecta, el marido guapo, los niños hermosos, deja Blanco por ahí botado porque se tiene que ir a una posada de su familia. Es decir, ella no solo no se está sacrificando de ninguna manera por Blanco, sino que al contrario, está abriéndose cancha para sus negocios futuros, ¿no? Porque ella, además de representar casos, su dinero de donde viene es de ahí, su dinero y su poder vienen de eso, de hacer esos nexos entre los grupos que tienen dinero. De eso trabajan Piña y Estrella y queda muy en claro en muchos momentos, ¿no? Solamente que, desde luego, si hubiera tenido que escribir a fondo de eso y de un personaje como Estrella, les hubiera tenido que dedicar la novela, ¿no? Desde luego que para mí y para todo escritor, pues escribir es tomar decisiones. De la misma manera que, pues si construyes un puente, pues ese puente debe tener una lógica y dices, bueno, pues le voy a poner tirantes o le voy a poner columnas o qué voy a hacer con el maldito puente. Bueno, pues a un escritor le pasa lo mismo, tienes que tomar decisiones. Hubiera podido hacer una novela sobre abogados corruptos que atienden puentes entre criminales y aristócratas para hacer negocios, pero en realidad es la historia pues de los negocios de la familia Flores y de la tragedia de la familia Flores, ¿no? Pero bueno, para mí Estrella sigue siendo, aunque sea, digamos, un personaje secundario, pero es de estos personajes que en las películas, aunque sean secundarios, la nominan al Oscar, ¿no? Esa era mi intención con Estrella, ser un personaje que apareciera poquito, pero que a los lectores le dieran ganas de saber más de Estrella, porque ella siempre cae como una especie de piedra en el agua, ¿no? Siempre hay muchas ondas alrededor de donde ella está. Causa un gran efecto en blanco. Y además para mí era un poco necesario también la relación entre Estrella y Blanco, que no llega a ser propiamente sentimental. Estrella le manda nudes, que es algo que para Blanco es
está como fuera del mundo, no entiende ni por qué le aparecen esas fotos en el teléfono al principio. También tiene ahí que ver como lo del contraste de las épocas. Ella, que es más joven que él, así se relaciona con alguien y Blanco pues no lo sabe interpretar muy bien, ¿no? También en ese sentido, pues me interesaba que se notara que el cambio no solo había sido de los aparatos técnicos, sino que también había habido un cambio moral en la sociedad, ¿no? Porque incluso Blanco, al momento de pensar en Estrella, siente así como que pues en sus tiempos la hubiera quizá condenado, ¿no? A veces le parece que va demasiado como escotada, que la ropa es como demasiado insinuante, tiene ahí como una especie de conflicto que no existe en Estrella, porque Estrella es una mujer más joven y para ella no es ninguna clase de conflicto, ¿no? Ella es así. O sea, en realidad el conflicto está en Blanco, que es el viejito y el fósil, ¿no? Sí, justamente. Por aquí, Alejandro León comenta respecto a Estrella. Dice, Estrella y Piña me recuerdan un poco a Better Call Saul, el spin-off de Breaking Bad. Mira, qué buena observación. Yo no fue hasta hace poco cuando vi Better Call Saul, tampoco vi Breaking Bad cuando apareció por primera vez al aire, lo vi tiempo después, y después estuve viviendo un año en Alemania mientras escribía Olinka, y bueno, la televisión alemana no es precisamente lo más fácil de ver en el mundo. Entonces, hasta que no regresé a México, cuando Olinka no estaba ya publicado, vi Better Call Saul, y desde luego que ahora que me lo dices, es verdad que hay semejanza justamente porque también son unos picapleitos bastante corruptos, ¿no? Y siempre están metidos en negocios, pues digamos, dudosos, este tipo de abogados, ¿no? Es cierto que vistos a la distancia, sí tienen como un aire de familia. Sí, justamente. Por aquí hay una pregunta, Antonio, de Cintia Arriola. Pregunta, ¿consideras que Blanco podría llegar a ser o es la historia de alguien real? Bueno, desde luego quiero pensar que todas las historias de los personajes, más que reales, yo quisiera pensar que son verosímiles, ¿no? Es decir, que ocurre esto que les mencionaba con Rulfo, que uno cree que eso es real, uno cree que esas personas que así hablaban todos los abuelitos en el campo, en Jalisco, en tiempos de Juan Rulfo, pues que eso sienta la gente cuando lea Olinka, ¿no? Desde luego que yo creo que Blanco es el personaje más llamativo porque obviamente es el personaje central, es con el que más convivimos y al que llegamos a conocer mejor, pero quiero pensar que también la historia de Alicia, la hija de Flores, con quien está casado Blanco un tiempo, la historia de la hija, la historia de la novia, de la hija, que todas tienen como su parte de realidad, ¿no? Que todos esos conflictos de hecho existen, porque uno al escribir, desde luego, no solamente es una cuestión de imaginación, siempre hacemos como esta relación de es que el escritor es el que imagina, bueno, es el que imagina, pero también necesitas observar la realidad y también echas mano de la memoria, de las cosas que has oído o que has vivido, y con todos esos detalles tú vas armando a los personajes, ¿no? El sentido justamente es que pues lleguen a parecer reales, que mientras los lees digas, claro, esto le pasó antes a Alicia y por eso hizo esto y como le pasó esto ahora es así y tenga una lógica, ¿no? Desde luego, si lo planteas, si Alicia, por ejemplo, pongamos la hija de Flores, que es la ex esposa de Blanco, eh, termina matando a tiros a su propio novio. ¿Cómo puede pasar eso? Claro, porque hay toda una historia anterior muy difícil y que tiene a Alicia, digamos, con la tabla en el hombro, ¿no? Y porque también es muy significativo que le dispara al novio y detrás del novio está el papá y es como si les hubiera disparado un poco a los dos, porque son dos tipos que cada cual por su lado, pero le hicieron la vida muy infeliz en diferentes momentos. El novio que ya enloqueció y que está incluso amenazando a la hija y el papá, ¿no? Que fue una influencia nefasta para ella durante mucho tiempo. Entonces, lo que uno pone en los personajes de alguna forma son las claves para que lo que esos personajes hagan tenga una razón y una explicación. Y que por más que sea un poco sorprendente para el lector, en cuanto lo piensa un poco el lector diga, claro, después de lo que ha pasado a Alicia, después de que la atacaron en la calle, después de que tuvo que eh, ser tan fuerte para separarse un poco de la influencia nefasta de su padre, después de que tuvo que romper con Blanco, después de que tuvo que tratar con este otro hijo de la fregada del novio,
pues por supuesto que llega al punto en que es capaz de dispararle, ¿no? De otra manera, si Alicia hubiera tenido una vida perfecta, sería inexplicable que le disparara a alguien. Sí, justamente, gracias. Por aquí hay Santos, Daniel, no sé si quieras participar. Eh, con respecto a Alicia, es el personaje que más me gustó de la historia. Es un personaje que me parece muy representativo de nuestra sociedad. Alicia es una mujer que es violentada de muchas maneras, no solo con su novio, sino con su familia. Dentro del ámbito de su familia, su papá de alguna manera le impone tiene cierto poder sobre ella para controlarla y ve a Blanco como alguien al que ella puede controlar. A mí me gustaría saber cómo fue que se fue formando este personaje, de dónde surge este personaje, Alicia. Desde luego que los personajes, digamos, no surgen, al menos en la manera en la que yo escribo, como individualmente, sino que se van definiendo los unos a los otros, ¿no? Y se desarrollan pensando en qué es lo que cada uno de ellos necesita para que puedan convivir y coexistir en el libro, incluidos sus conflictos. Entonces, de alguna manera, Alicia es una consecuencia lógica de cómo es Blanco y de cómo es Flores, lo mismo que Flores y Blanco lo son con respecto a Alicia, ¿no? Son construcciones que se van haciendo como al mismo tiempo pues la escritura es un poco encontrar los límites y los conflictos entre esos personajes. De la misma manera que les hablaba de cómo Blanco de alguna forma es como el emblema de la clase media mexicana, Alicia podría parecer a primera vista pues una chica fresa, una chica de una familia muy rica, con una gran educación, siempre fue como además de guapa, la lista en la escuela, etcétera. Es decir, tiene toda una serie como de privilegios, pero sigue perteneciendo, por ejemplo, a una sociedad profundamente machista en donde la impunidad reina, ¿no? Y a pesar de ser tan privilegiada, pues ella, pues la atacan y no se hace absolutamente nada, ¿no? La familia lo acalla, ella misma no sabe muy bien cómo reaccionar, termina siendo también victimada, a pesar de tener todos esos privilegios de su lado, termina siendo una víctima también, ¿no? Y de alguna manera, sin embargo, ella no se conforma con ser una víctima, sino que se reconstruye primero en esta situación tan absurda y demás del matrimonio con Blanco, encuentra una cierta estabilidad, nace su hija, pero después cuando Blanco termina en prisión por los malos oficios de Carlos Flores y por la propia necesidad de Blanco de agradarle al suegro, pues Alicia se tiene que reinventar una segunda vez, ¿no? Y entonces llega a ser un poco más el personaje que vemos en la novela, que es una mujer solitaria, bastante dolida, que está como tratando de apartarse cada vez más de su padre, que sigue gozando de privilegios, es decir, ella es dueña de su propio negocio, etcétera, pero no vive con su hija, es decir, está pagando como las consecuencias de una serie de decisiones que tuvo que tomar para liberarse de unas influencias bastante terribles, ¿no? Desde luego es un personaje que, insisto, yo no trato de escribir sobre buenos y malos porque no escribo telenovelas, entonces tampoco es que Alicia sea un personaje perfecto, ¿no? Es muy evidente, por ejemplo, que la relación que tiene con Blanco es tal cual de sumisión de Blanco ante ella. Incluso ella lo llama el perro, ¿no? Es decir, no puede haber nada más de sumisión que eso. No es precisamente la pareja más sana del mundo. Pero desde luego Alicia pues ya está como un poco fuera de sus cabales por lo que le ha ido pasando, ¿no? Pero sí tiene como una transformación muy grande, pero a fin de cuentas no deja de ser quien es tampoco, ¿no? En ese sentido la novela tiene, me parece que sí, un trasfondo bastante pesimista, en el sentido de que, pues insisto, ninguno de los personajes es bueno, y le va de maravilla, sino sencillamente consigue sobrevivir, ¿no? Alicia consigue salvar a su hija, pero a fin de cuentas sigue siendo parte de los Flores y de una trama muy corrupta y muy compleja, y asume, digamos, ese destino, ¿no? Al final de la novela solo se sabe que los Flores se fueron para Estados Unidos, no se sabe muy bien cómo vivan ya ahí, se sabe que ella no va a volver desde luego con Blanco, que es algo que jamás ni siquiera se insinúa, ella tiene muy claro que no va a volver con Blanco, no se sabe muy bien hacia dónde se vaya a desarrollar, pero pues sigue siendo parte del clan, ¿no? Porque el crimen final de alguna manera termina aglutinándolos otra vez. No deja de ser finalmente parte de ese esquema vicioso de esas familias tan ricas y tan poderosas, pero sí tiene un desarrollo, ¿no? De una niña caprichosa, pues a una mujer fuerte que consigue salvar a su hija a un costo altísimo.
Bien, gracias Antonio. Por aquí te leo en un comentario de una chica, Daniela Maldonado. Primero que nada dice, muchas gracias por la oportunidad que nos das, es un gusto. Dice, a lo largo de la historia se evidencia el contraste con la idealización de Olinka como lo imaginaba el doctor Atl y cómo terminó siendo realmente, además de ser un reflejo de una sociedad corrupta. ¿Quisiste transmitir algo más con esto? Claro que la elección del propio nombre de la novela y de este proyecto utópico del doctor Atl que quería construir esta ciudad para los mejores, para los que él entendía como los mejores, los artistas y los científicos que iban de alguna forma como a transformar el mundo. Pero en la realidad, esos mejores pues son los ricachones tontos que pueden pagar por casas caras, ¿no? Es decir, es esa utopía convertida en su propia caricatura, convertida en una distopía, es decir, en ese proyecto, pero que en realidad termina siendo un horror, ¿no? No solo la sombra, sino uno podría pensar que casi el contrario negativo de lo que pensó Atl. Pero a la vez el propio Atl, aunque desde luego que a mí me parece un artista genial Atl, pero no debemos de olvidar que el propio proyecto de Atl también tiene mucho que ver con esa sociedad casi de apartheid de Guadalajara del que se habla en la novela. También es un proyecto absolutamente elitista. Es una ciudad que no es para todos, es una ciudad para los mejores, solo que Atlas lo entiende, esos mejores de una manera, y los constructores lo entienden de otra, desde una óptica más economicista. El doctor Atl derivó a ideas casi fascistas en su vejez. Además de que apoyó al Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, sí, es un gran artista y un gran pintor y un personaje muy romantizado, pero que también tiene una oscuridad muy grande en sus ideas y que proviene de esa visión, insisto, jerárquica y excluyente de una sociedad tan conservadora como la de Guadalajara, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay mucha ironía, desde luego, de por medio, pero no solo que el doctor Atl pensara una cosa hermosa y la realidad lo arruinara, es que el doctor Atl ya tenía una idea que era terrible en su momento y la sociedad la convirtió en algo todavía peor. Desde luego, alguien genial como el doctor Atl podría presentar las cosas de una manera hermosa. Y si uno lee el proyecto de Olinka, que de hecho lo trabajó con un arquitecto que le hizo algunos bocetos y demás, un hombre Königsberg, de origen alemán, aunque era mexicano, pero, insisto, es un proyecto no demasiado distinto de las utopías hitlerianas de Germania, la ciudad esta que iban a construir como la nueva capital del Reich y demás, y también que iba a estar poblada solamente por superhombres. Es decir, es una utopía bastante fascista la del doctor Atl. Y la realidad, si ustedes quieren, mediocre y neoliberal mexicana, pues lo convierte en este horror del fraccionamiento de los ricos que nace casi como una ruina porque fracasa y que está pagado con dinero sucio y es una cosa terrible, pero digamos que las dos son realidades horribles, ¿no? Por eso insisto en el subtexto pesimista, porque tampoco es que viniéramos de un sitio maravilloso y acabáramos en el pantano, ¿no? Nuestra realidad política nos demuestra prácticamente todos los días que estábamos mal y nos podemos seguir igual de mal, aunque cambiemos a las personas, etcétera. Desgraciadamente México es una máquina devoradora de ideales. La gente tiene sueños y tiene ideales y la realidad mexicana es muy dura y en términos generales los mastica y los escupe. Eh, es algo bastante terrible de afrontar y me parece que, y contestando tardíamente otro aspecto de lo que se planteó al principio con el asunto del humor, el humor nos ayuda un poco a convivir con ese pesimismo extremo, ¿no? Porque yo no quería escribir un melodrama. Si planteamos todo esto que les acabo de decir justo como una telenovela, pues mejor va uno y se cuelga, ¿no? Porque no hay esperanza alguna de vida. Eh, el humor ayuda un poco a convivir con eso y se parece en cierta medida, no al analgésico que le ponen a alguien para que se le baje el dolor, sino a lo que hacían cuando no había analgésico, ¿saben? Que mordían una rama de madera para tratar de que fuera más llevadero el dolor, o cuando uno patea un mueble y va descalzo y empieza a soltar mentadas de madre. Un poco así es el humor, ¿sabes? Es un elemento que ayuda a convivir con el dolor espantoso, pero no hay que perder de vista que las realidades mexicanas suelen ser muy terribles y a todos niveles. Sí, justamente, Antonio. Fernando Plata, no sé cuál es el comentario o pregunta que quieras realizar. Te escuchamos. Hola, yo tengo dos preguntas. La primera es
una vez que ya terminó el libro, o pensó que de alguna situación hubiera podido. Y la segunda es, ¿qué prefiere, las tortas ahogadas o los lonches Gema? Te pediría solamente que repitieras la primera pregunta porque al menos en mi pantalla se congeló un poquito tu cuadro cuando lo estabas planteando y no la escuché. La Sí, primera. es una vez que, que terminó de escribir el libro, este, si se arrepintió de no haber incluido alguna interacción entre los personajes que se les ocurrió hasta después, o Eh, Digo, siempre pasa, siempre, uno pasan de repente 5 años y dice, ay, hubiera sido bueno que metiera tal cosa, ¿no? La verdad es que yo en ese sentido he tratado de escapar hacia adelante porque al contrario del ejemplo del gran Juan Rulfo que mencionábamos hace rato, que en toda su vida escribió 2 libritos delgaditos y un guión todavía más chiquito y unos cuantos apuntes más o menos no coleccionados, es decir, escribió extraordinariamente poco y no se prodigó. Yo tengo un montón de libros publicados, un poco para escapar de la culpa de lo que se me haya podido ir con un libro, escribo otro. Eh, Incluso yo te diría, corrijo mucho lo que escribo. Normalmente de que empiezo a concebir un libro a que lo termino pasan 2 o 3 años y normalmente me aviento otro año en la revisión y en la corrección. Entonces a veces pasan 4 o 5 años entre que empiezo a concebir una novela y termino esa novela. Pero después de que ya le di como el visto bueno y salió publicado el libro, si puedo evitarlo, no lo vuelvo a leer jamás en la vida. eh, pues solo me daría de golpes en la pared, ¿no? Y trato de que las ideas que tenga, pues vayan un poco hacia adelante y se apliquen a los siguientes proyectos que tengo de escritura, y no de seguir pensando en lo que podría haber hecho y me podría haber quedado mejor, ¿no? Porque de otra manera yo me conozco, entonces sería terriblemente infeliz si pensara en cómo podría haber mejorado. En realidad trato de escribir lo mejor que puedo, la idea que tengo de un libro, y digamos que le echo todas las ganas a que eso quede lo mejor posible en un cierto plazo y cuando se termine ese plazo lo dejo y voy a por otra cosa, ¿no? No he aprendido a pasarme 15 o 20 años con un libro hasta sacar una joya maravillosa, que fue lo que hizo Fernando del Paso, por ejemplo, también, ¿no? Escribió unos libros enormes que tardaba 15 o 20 años en hacerlos y claro, uno los lee y le nota los 15 o 20 años de trabajo y de maduración y no son unas cosas fabulosas, pero bueno, yo no tengo ese talento o esa paciencia increíble de artesano de don Fernando. Eh, Creo que cada quien tiene que ser el escritor que puede ser y hasta el momento el que puedo ser es ese, ¿no? Entonces sí, trabajo los libros 3 o 4 años y trato de no quedarme con culpas, pero es inevitable que uno piense, ay, debería haber hecho tal o cual cosa, pero insisto, trato de que sean ideas que aprovechen en los siguientes textos. Y no soy el mayor aficionado a las tortas ahogadas, me agradan, pero sobre todo la salsa picante de las tortas ahogadas de verdad derrite la personalidad, es mortal y es terrible. Sí me gustan mucho los lonches bañados en salsa. El lonche, la torta ahogada, digamos, con salsa nada más de tomate, que no sea demasiado picante, es riquísimo, desde luego. Y lo mismo los gema original, han decaído mucho los gema porque, bueno, se peleó la familia, se volvieron 2 cadenas, pero en realidad la idea del lonche cubierto de salsa, pues es una maravilla absoluta, ¿no? Y sí, no, claro, me encantan y son una de las cosas de mis platillos favoritos en el mundo, pero no necesariamente bajo la forma de torta ahogada porque pica demasiado la salsa, ni de tortas gema porque han decaído. Hay otros lonches bañados en la ciudad mucho mejores, pero digamos el principio del lonche bañado me parece maravilloso, sí. Que gracias, Antonio. Por aquí ya, ya una vez que entramos en preguntas un cuanto personales, porque tengo ya un par que me han Vas. mandado. Pregunta Jesús Antonio, ¿qué escritor o libro ha influido en tu trabajo como autor? Gran, pues es la... Uy, muchos desde luego. Lo de las influencias es una cosa muy complicada. Un crítico y profesor y ensayista gringo, Harold Bloom, que murió hace un par de años, escribió varios libros sobre la influencia en la literatura y él tenía la teoría
se apoyaba mucho en el psicoanálisis y era medio freudiano, Bloom, de algo que llamaba la angustia de las influencias. Decía que un escritor es el resultado de las tensiones entre sus diferentes influencias, porque pueden ser influencias muy contradictorias. Te puede gustar un escritor muy tradicional de hace 200 o 300 años y puede ser súper importante para ti, pero a lo mejor también te gusta mucho una escritora que cuando tú eres joven, pues todavía es muy joven y que tiene una voz como muy fresca y muy poderosa y que no se parece nada al otro escritor, y a la vez te puede gustar la poesía de no sé qué, y a la vez te puede gustar una prosa muy llana y que no sea nada poética, en fin, influencias muy diferentes, y lo que él llama la angustia que producen esas distintas influencias que son casi mutuamente excluyentes o que pareciera que son mutuamente excluyentes, bueno, pues el escritor es un poco el resultado de esa angustia y de ese conflicto entre influencias muy diferentes, ¿no? Yo creo en parte en eso porque me gustan escritores muy distintos y de épocas muy diferentes. Eh, Crecí en una familia en la que había bibliotecas grandes, en mi familia muy lectora, no era una familia de mucho dinero, la verdad, pero sí de mucho gusto por la lectura. Mi hermano es poeta, mi madre también escribía poesía, mis abuelos eran profesores, entonces todo el mundo en sus casas, mis abuelos, mis tías, mi padre que estaba separado de mi madre, todos tenían biblioteca, entonces bueno, pues crecí con un campo de caza natural muy grande para encontrar lecturas, ¿no? Siempre me la pasaba pidiendo libros prestados. Y después, cuando me acabé lo que quería leer de todas esas bibliotecas y no tenía mucho dinero porque era jovencito, empecé a comprar libros de segunda mano en las librerías de viejo. Iba mucho, por ejemplo, al Distrito Federal, a las librerías de la calle Donceles, que ahora son una sombra de lo que eran, pero cuando yo era chavito, las librerías de la calle Donceles podías encontrar casi lo que fuera, y eran libros muy, muy baratos que a veces te los vendían casi por el peso del libro. A veces había tumbaderos de libros literalmente que pagabas un peso por ellos. Y de ahí fueron muchas de mis lecturas principales. Entonces, nunca leía a los autores de moda, ¿no? Cuando yo era chavito y comenzaba a escribir, estaba muy de moda Milán Kundera, por ejemplo, el narrador checo. Era así como la última. Y luego vino Paul Auster y luego han venido muchos más, pues, Bolaño entre ellos, etcétera. Pero yo nunca leía a esos escritores porque leía libros de viejo. Entonces, pues para mí fueron mucho más influyentes autores que no son tan conocidos o que no eran ya tan conocidos en ese momento. Un italiano, Giovanni Papini, un ruso, Mikhail Bulgakov, para mí fueron fundamentales. Desde luego Jorge Ibargüengoitia, al que siempre menciono por todas partes, Borges, claro que son autores pues, muy conocidos o que seguramente ustedes conocen o han oído hablar de ellos, pero pues otros que son más complicados, pues porque compraba los libros en las librerías de segunda mano, ¿no? Y quizá por eso se me fue como arraigando esa idea de no leer las cosas que están de moda en un cierto momento, o me espero para leerlas después, o de plano prescindo de ellas, ¿no? Hasta hace unos 10 años, por ejemplo, no leí como a fondo a García Márquez, que también cuando yo comenzaba a escribir, pues era obvio que todos los chicos que iban a los talleres, yo no fui a un taller, pero todos mis amigos que iban a los talleres, pues los ponían a leer 100 años de soledad y el otoño del patriarca y el coronel no tiene quien les escriba, o Julio Cortázar, por ejemplo, eran autores como de cajón para todos ellos. Y la verdad es que yo los leí mucho después, incluso ya siendo un autor publicado a algunos de ellos, o las obras completas, ¿no? Pues me leí de Chavo 100 años de soledad, pero no me la leí 100 veces, ni escribía pensando en ser García Márquez, ¿no? Aquí en Guadalajara, por ejemplo, el mismo Rulfo, pues tiene un peso tremendo, ¿no? Casi toda persona que escribe, pues le ponen a Rulfo como ejemplo. Y es un ejemplo terrible, es como si te pusieran a Shakespeare de ejemplo, o sea, no puedes escribir queriendo ser Juan Rulfo, porque nunca vas a hacer absolutamente nada, ¿no? Es inimitable Juan Rulfo. Eh, entonces, bueno, insisto, el asunto de las influencias, casi cada persona que le preguntes y que se dedique a la escritura, pues hay toda una historia, ¿no? Borges decía que uno construye su propia tradición como escritor, y en parte es eso, ¿no? Te la inventas. A mí me gusta, por ejemplo, mucho Patricia Highsmith, una escritora de novelas como violentas, no se podría decir propiamente policíacas, porque son novelas en su mayoría sobre criminales malvados que matan gente y se salen con la suya. No son novelas sobre el detective que los describe, ni mucho menos. Ahora estaría canceladísima Patricia Highsmith, ¿no? Probablemente no le gustarían sus libros a nadie, todo el mundo diría, pero está lleno de personajes malvados. Pues sí, pero a mí me gustaban mucho esos libros, ¿no?
pero no eran los de moda. Primero porque no podía comprar los libros de moda y luego porque pues ya tenía otra visión de la literatura diferente, ¿no? Bien, gracias, Antonio. Pues ahorita que mencionaste todas tus influencias, por ahí mencionaste un nombre que hace rato salió con, mencionó un chico sobre, pues esta, tal vez en cuanto al humor, esa similitud o esa, digamos, aproximación que tienes con Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Que creo que eh, yo en lo personal pienso que a veces vivimos un guión de Jorge Ibargüengoitia y es algo terrible, ¿no? Porque nos podemos reír y al mismo tiempo podemos llorar y es una cosa terrible, ¿no? Al mismo tiempo, pero se disfruta. Es raro esa sensación que Ibargüengoitia a veces nos comunica en sus textos y que, insisto, yo siempre le digo a mis chicos, si hay un escritor que hay que leer, independientemente de tantos escritores nacionales o iberoamericanos o universales que hay, Ibargüengoitia creo que está en un peldaño muy especial y hay que darle, ¿no? Entonces, por ahí alguien mencionaba hace rato que encontraba esa similitud en cuanto al humor que plasmabas en tu novela. Para mí, Bergogliotti fue el escritor básico y formativo de mi juventud, de mis inicios como escritor, y sigue siendo como, más que diría yo, una influencia, como una suerte de estrella polar en mi trabajo literario. Creo que nadie ha interpretado mejor la realidad moderna de México como Jorge Ibargüengoitia, que uno al leerlo entiende cómo es México, cómo es el lenguaje y cómo piensan los mexicanos, ¿no? Puede ser muy desolador, desde luego, pero también es muy divertido, ¿no? Pero de verdad es muy curioso que en un país en el que hay tanto humor, que es algo muy sorprendente, los mexicanos, no estoy tan de acuerdo con eso de que nos reímos de la muerte, porque somos muy llorones y muy solemnes, pero sí nos reímos de la desgracia, ¿no? Propia y ajena. Los mejores chistes y la parte como más agradable, me parece, de la vida en México es que la gente se ríe de las desgracias y que hay mucha autoironía en el humor mexicano. Eso me parece increíble, me parece muy, muy divertido y quizá la parte más agradable y más respirable de la mexicanidad es esa. Y creo que nadie lo transmite tan bien como Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Desde luego que en México ha habido escritores excepcionales y extraordinarios y que hay que leer a Paz, hay que leer a Elena Garro, hay que leer al mismísimo Fuentes, con quien yo tuve muchos problemas como lector, pero bueno, es obligado y hay que leerlo. Y a muchos otros, pues, al mismo Rulfo que ya mencionamos, pero la mayor parte de esos escritores, hay por ahí un ensayo divertido de Elena Poniatowska al respecto, la literatura mexicana suele ser muy solemne y no se parece en ese sentido a la vida mexicana, que en parte es festiva, pero sobre todo siempre existe en México el humor, ¿no? Puede ir de la mano con el melodrama, pero hay mucho humor en México y no siempre en la literatura mexicana, que tiende a ser a veces muy solemne y a veces a sobreintelectualizar procesos que no son propiamente racionales y que me parece que ahí Barguengoitia lo desentraña mejor que nadie porque entiende el papel central de la estupidez en la vida mexicana, de lo que les hablaba hace rato con Olinka. Eh, Cuando un oficial de tránsito, el otro día veía un video de estos chistosos que se viralizan de un oficial de tránsito que trata de morder a un conductor y porque hay un semáforo que no sirve, que según el reporte lo descomponen los tránsitos para que se lo pasen y multarlos, y mientras esté en eso llega otro coche que se pasa el semáforo, choca al primer coche y mandan a volar al tránsito, ¿no? Desde luego que hay maldad en todo el asunto de la mordida y demás, pero hay mucha estupidez y termina, no se sabe si se rompe algo, si se mata, si no le pasa absolutamente nada, pero el caso es que hay una detención, un choque y un atropellamiento en un semáforo, pues para sacarse 50, 100 pesos de multas, ¿no? Eso llevado al nivel macro, pues va a hacer que un día vuele Laguna Verde y probablemente la mitad del estado de Veracruz y los veracruzanos del futuro sean radioactivos y verdes y a lo mejor inmortales por la misma estupidez, ¿no? Y nadie lo ha interpretado también como Ibargüengoitia. Por eso es fundamental leerlo y sobre todo mientras más escribo de México, más ibargüengoiteano me siento, ¿no? Porque en serio su obra es como tener un machete para poderse abrir paso en una selva. Sin el humor de Ibargüengoitia no hay manera de entender a México porque nos la pasaremos llorando, ¿no?
Yo creo que para entender a México solo hay dos formas, y o eres José Alfredo Jiménez y te emborrachas y lloras, o eres Ibargüengoitia y te ríes de la imbecilidad salvaje que hay en este país, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, nada más aquí como comentario es alguna idea que traigo. Pues es la mañanera del día de ayer, ¿no? El presidente Benito Bodoque y hablando sobre Don Gato y el Cienfuegos. Eso es muy de Ibargüengoitia, seguramente, ¿no? Por eso hay No, bueno, este. imagínense que dé una conferencia diaria el presidente, que ya es raro, pero que además ponga un fragmento de Don Gato y su pandilla, ¿no? Eso es rarísimo, rarísimo, es de verdad, no hay palabras y no hay, vamos, un politólogo no puede interpretar eso, ¿no? Es lo que les decía hace rato. Sería inútil, no puede haber una buena columna interpretando qué hace ahí a Don Gato. Eh, ¿Por qué pasa eso, no? Para hacer un homenaje al Tata, pues pones la foto del Tata y dices un mexicano eminente que se dedicó a tal y cual cosa, no pones a Don Gato y su pandilla. Eh, Insisto, es esta estupidez que parece perseguirnos en todos los órdenes, ¿no? Sí, justamente por ahí menciona a Isaac, incluso pareciera ser un poco surrealista. Creo que no es un poco, de esto ya seguramente ya recuerdo por ahí algunos comentarios de Dalí e incluso del mismo André Breton que decía México es un país excesivamente surrealista, que muchos de estos artistas de esta época pues se sentían superados, ¿no? Por la realidad mexicana, ¿no? Tan llena de escenarios tan eh, que, vamos, que no concebían en su imaginación en ese entonces. Sí, no, bueno, claro, completamente. Hay por ahí una biografía de André Breton, del fundador del surrealismo, que estuvo de visita en México. Fue un amigo cercano de Diego Rivera, que vivió unos años en París. Y viene a México Breton, lo llevan a una cantina en Coyoacán y alguien entra preguntando, ¿dónde está Juan? Y alguien dice, yo soy Juan, y ¡paf! Le disparan a Juan, ¿no? Y se va el que le disparó y queda ahí Juan muerto. Sale Bretón a la calle horrorizado y ve que hay un burro cubierto de flores, ¿no? Y no entiende absolutamente nada. Claro, el surrealismo en realidad es el intento occidental de entender la realidad como algo más allá de ella misma, de ampliar la realidad. Eh, no existe el prefijo su en México, en español, perdón, del francés, pero sería algo así como decir el sobrerealismo. Eso sería el surrealismo, el sobrerealismo, una realidad ampliada, una realidad en la que también caben los sueños, el delirio, la imaginación, etcétera. Eso buscaban los surrealistas, ampliar la realidad, sacarla como de los moldes de lo cotidiano, que ellos veían como muy cuadrados y opresivos. Pero México hizo eso desde el principio, ¿no? O sea, en México la realidad es enorme y muy complicada prácticamente desde el nacimiento del país. Eh, Uno de los mecanismos del surrealismo era el sincretismo simbólico, por ejemplo, ¿saben? Lo de mezclar símbolos provenientes de diferentes tradiciones, el pop art de los años 30 con los símbolos religiosos y la vieja cultura europea, etcétera. Y eso sucedió en México desde la fundación prácticamente de nuestro Estado moderno, es más, desde la conquista. No hay mayor símbolo de sincretismo religioso, de la mezcla de esas tradiciones, que la Virgen de Guadalupe, ¿no? Una virgen occidental, pero con los rasgos y el color de piel de una indígena, con las simbologías mezcladas, y eso está en el ADN del país. Somos, me parece, el país surrealista por excelencia, pero el surrealismo nos alcanzó en esa realidad compleja y ampliada, ¿no? Para cualquier mexicano, pues me parece que el surrealismo a veces no puede no resultar tan sorprendente. Uno ha visto cosas más raras que los cuadros de Dalí pintadas en los autobuses y en los baños de los cantinas en México, ¿no? Sí, justamente. Bien, por aquí tengo otra pregunta, Antonio. Dice, pregunta Mario Castilla, ¿cuál es la mayor enseñanza que te ha dejado Olinka? Caray, yo pienso en los libros en términos absolutamente literarios, es decir, no los pienso como en términos éticos o humanos. Eh, Literariamente hablando, para mí Olinka fue la puerta grande hacia el lenguaje coloquial y contemporáneo.
Lo había utilizado con gotero en mis anteriores libros. El lenguaje de mis primeras novelas es más literario, es más artificioso de alguna forma. Trato de que sea natural, no crean que escribía yo como si hiciera pasteles de 15 años, pero no estaba tan impregnado del trabajo con el lenguaje coloquial y contemporáneo. Olinka de alguna manera me abrió esa puerta, y en una novela justo que acabo de terminar, que estoy corrigiendo y que espero a finales de este año o el año próximo aparecerá ya publicada. Ya es una novela en el que ese trabajo es como absoluto, ¿no? Con el lenguaje coloquial, está escrito en mexicano, radicalmente en mexicano. Eh, y creo que de alguna manera Olinka me llevó en ese proceso de una literatura más libresca hacia una literatura más contemporánea en esos términos del lenguaje cotidiano y del trabajo con el habla coloquial, con las expresiones coloquiales, etcétera. Que insisto, cuando yo comencé a escribir era algo que evitaba, y que ahora me parece cada vez más interesante, ¿no? Y cada vez estoy escribiendo mucho más con la mente en eso, ¿no? Con aprovechar ese caudal riquísimo del lenguaje mexicano contemporáneo. Que gracias, Antonio. Tengo una última pregunta aquí de Leslie Rodríguez, que dejé al final, que siento que es una pregunta en cuanto personal y que seguramente, no sé, yo he notado, por ejemplo, en exalumnos o en gente de la Facultad de Ingeniería que a veces tiene esta inquietud por escribir, y a lo mejor por ahí va el asunto. Y te preguntan, ¿cómo compatibilizas la vida familiar, social y y la escritura, perdón? Caray, ha sido tan complicado. Escribir no solo es complicado como un hecho en sí mismo, que es muy complicado, porque sinceramente a cualquiera que les diga que la literatura es más fácil que hacer una cirugía de cerebro, la verdad les está mintiendo. La complejidad para escribir un buen libro, y no se los digo por los míos, se los digo porque he tenido la oportunidad de platicar y de escuchar hablar a grandísimos escritores y escritoras contemporáneos, y me parece que su inteligencia, su profundidad, etcétera, no son distintos a los de un físico nuclear o a los de un neurocirujano. De verdad es muy complicado escribir una buena obra literaria. Eso es un proceso, pero aparte de eso es construirse como escritor en un país que lee muy poco y donde no es fácil vivir de la venta de libros o de las actividades relacionadas con la escritura. A mí me ha costado muchos años, pues ha sido una batalla constante que sigo librando, es decir, afortunadamente, y estoy tocando madera, me ha ido bien, pero fue un proceso muy largo. Yo trabajé durante muchos años en el periodismo, esencialmente pues para pagarme mi carrera literaria, en el sentido de que pues no ganaba un centavo escribiendo literatura, y bueno, pues al menos como editor y redactor periodístico, pues me podía sostener, ¿no? Me casé, tengo dos hijas, mi esposa también trabaja, entonces, bueno, pues entre los dos hemos encontrado pues estabilidad económica, trabajando muy duro, ¿no? Pero pues pasaron muchos años. Yo publiqué mi primer libro en 2006, pero llevaba muchos años escribiendo, y no dejé las redacciones periodísticas y las oficinas sino hasta 2014. Es decir, estoy por cumplir 7 años de haber dejado ya todas las demás actividades extras y dedicarme fundamentalmente a la literatura, aunque por ejemplo todavía tengo una columna en el periódico El País, que pueden ustedes leer todos los lunes, y he tenido otras columnas en otros medios, escribí en Más por Más, escribí en periódicos de aquí de Guadalajara, pero ya no he estado de planta desde hace 7 años, ¿no? Ahora he estado escribiendo guiones para cine, que también pues es otra posibilidad de incursionar en otro terreno, y además pues el cine paga bien, mejor en general que la literatura. Construirse como escritor también es un trabajo complicado, entonces en medio de todo eso poder construir una disciplina, porque además, escribir bien para un narrador implica dedicarle mucho tiempo a la escritura. No puedes escribir una novela si escribes un ratito los sábados en la tarde, o si escribes en el puente del 16 de septiembre y lo vuelves a agarrar en el puente de la Revolución y lo vuelves a agarrar en las vacaciones de Navidad. Jamás vas a terminar una novela, ¿no? Necesitas trabajar con constancia, con calendarios, con proyectos, para que puedas terminar una novela, ¿no? Pues eso implica
disciplinarse, implica no vivir la vida loca y no andar de fiesta en cóctel. Yo en realidad, desde antes de la pandemia, vivía bastante como ermitaño, no hago vida literaria en Guadalajara, es decir, no me la paso en bares, ni yendo a presentaciones, ni nada por el estilo. Esencialmente, pues soy un señor que está en su casa sentado escribiendo y se levanta a pasear a sus perros y a convivir con su familia, pero ya. Y le trato de dedicar todas esas horas a mis textos y a mis novelas, ¿no? Y pues a terminarlas en plazos razonables. En la pandemia, afortunadamente, pues una de las cosas que interrumpen mucho mi trabajo es que hay que viajar mucho. Sacas un libro y pues te invitan de diferentes lados, la editorial busca que hagas promoción, que vayas a ferias, que vayas a festivales, te invitan de diferentes sitios o te invitan a dar un taller en no sé dónde. Y pues terminas entrecortando mucho tu trabajo, ¿no? Y escribiendo un poco casi de nuevo en los ratos libres. La pandemia, como se suspendió todo, pues me dio la posibilidad de trabajar un montón. Entonces terminé una novela, terminé un libro de cuentos, estoy escribiendo una novela juvenil, terminé 2 tratamientos de un guión, estoy escribiendo unos podcasts también, pues multiplicándome para poder seguir viviendo de esto. Pero afortunadamente la diferencia es que ahora pues cobro por escribir lo que quiero, ¿no? Cuando trabajaba en los periódicos, pues cobraba por escribir lo que se tenía que escribir en el periódico. Esa es en todo caso la diferencia, pero la verdad es que ha sido un trabajo de muchos años, ¿no? Hacer compatibles todas esas cosas, porque es difícil, no hay una empresa que te contrate para escribir literatura. Eh, te la tienes que valer por ti mismo y escribir cosas que le interesen a la gente, que ese es otro problema porque hay personas que tienen una gran vocación literaria, pero que esencialmente quieren escribir cosas para sí mismos, cosa que está muy bien, no hay ningún problema con eso, pero vivir de eso va a ser lo difícil si escribes solo para ti mismo, ¿no? Si escribes cosas que no puedas compartir o que no sea fácil que compartas con un colectivo de personas. Yo he tenido la fortuna de tener muchos lectores, de que la gente se interese por mis libros, y pues eso es lo que sostiene todo, ¿no? Escribir cosas y de alguna manera nutrir ese diálogo que tienes con los lectores, ¿no? Justamente, gracias. Y en relación con lo que dices, Antonio, por aquí me llega otra pregunta hacia ti que dice, ¿qué sientes al ser de los autores contemporáneos más importantes y más mencionados en estos tiempos en México? ¿Y cuál es tu opinión o por qué piensas que México es un país poco lector? Caray, pues son preguntas grandotas y complicadas las dos. Yo trato de separar mucho lo literario de lo extraliterario, es decir, mi carrera literaria no es parte de mi escritura, no pienso en mi carrera literaria cuando escribo, trato de escribir las cosas que tengo ganas de escribir y que quiero y que mi cerebro y mis tripas me dicen que escriba. No hago cálculos de qué me convendría escribir, por ejemplo, ¿no? Probablemente si sacara ahorita La fila india, que es un libro muy social y que además el personaje principal es una mujer, pues a lo mejor vendería 10 veces más libros de los que vendí cuando salió La fila india, porque cuando salió La fila india estaba incluso mal visto que los escritores mexicanos abordaran temas sociales y políticos, ¿no? Se veía como una cosa de panfletarismo, como si uno fuera un militante político, cosa que desde luego que no soy. Entonces, bueno, pues no escribo lo que creo que me conviene, sino lo que tengo ganas de escribir, ¿no? Y eso complica un poco la situación, pero yo me siento mucho mejor así. Entonces, la verdad es que trato de no mezclarlo con la cuestión de la carrera literaria. Desde luego que el hecho de que seas leído, de que te mencionen los colegas o los críticos o la prensa especializada, y que seas una especie de referencia para algunas personas, pues mentiría si te dijera que no me da gusto. Claro que sí, pues en mi condición de porrista de mí mismo, pues me da mucho gusto que exista esa dimensión, pero sinceramente a mí lo que más me gusta y lo que más me entusiasma es que me pasa mucho en las redes. Por el trabajo empecé y después porque me parece divertido, y sobre todo porque es muy útil para hacer la difusión de lo que uno escribe. Pues estoy en las redes, ¿no? Estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram, y el contacto con los lectores, es decir, la gente a la que no conoces de nada y que no son el crítico de un periódico o el director de un festival literario o un editor,
y que te escriben y te dicen, oye, leí tu libro y me pareció esto y esto y esto, eso la verdad es que es muy recompensante. A mí siempre me pone de muy buen humor y es lo que más gusto me da cuando me escriben lectores a los que yo no conozco de nada y que sencillamente leyeron algo de lo que yo escribí y les interesó lo suficiente para mandarme un mensaje, ¿no? Para decirme lo que pensaron. En el 99% de los casos, por fortuna, ha sido bueno. Alguna vez escribí una novela juvenil que tuvo bastante éxito, que se llama El Rastro, que es una novela como para preparatorianos y que trata de unos preparatorianos. Y me acuerdo de un par de chicos que estaban profundamente enojados por el final del libro y que escribieron pues, para decirme que cómo me atrevía a haber terminado el libro ahí, que no se resolvían tal y cual cosa, etcétera. Y bueno, afortunadamente en aquel momento ya estaba decidida la fecha de publicación de la segunda parte y conclusión de la historia, pues los pude marear diciendo, no, 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 bueno, es que ya viene la segunda parte, entonces tranquilo, ¿no? Eh, la verdad es que eso es lo más padre y lo que a mí más me gusta, como la charla pues eventual con el lector, cuando hay presentaciones en vivo, pues que va un lector y te pide que le firmes el libro y te platica un poco, o se te acerca a alguien ahí a hacerte una pregunta, o insisto, te escriben en las redes, pues la verdad es que eso es lo que más me agrada. Todo lo demás lo agradezco mucho, pero tampoco, como no es algo de lo que yo tenga responsabilidad, si le gustan mis libros a los críticos o a los periodistas, pues lo agradezco mucho, pero pues, no puedo hacer nada más, ¿no? No escribo para darles gusto a ellos. No, pues sí, tienes mucha razón, Antonio. Pues no sé, ya para cerrar, porque creo que es una hora y media, te agradecemos, al menos de mi parte te agradezco que nos hayas regalado algo de tu tiempo para poder conversar contigo acerca de Olinka. No sé si alguien más, chicos, chicas, quiere hacer una última pregunta, un último comentario. Este es el momento. A mí, Sí, Fabiola, te escuchamos. bueno, a mí me gustaría saber qué pensaba cuando escribió la parte en la que Blanco se tuvo que enfrentar a esa soledad al salir de prisión, porque bueno, en lo personal, a mí me parece que capturó demasiado esa soledad y puedo decir que cuando llegué a esa parte, sufrí un ataque de pánico porque me recordó una vivencia muy personal y estuve a punto de dejar el libro, pero ya Caray. cuando lo retomé me encantó. Digo, bueno, qué bueno que lo retomaste. Eh, claro, finalmente yo creo que parte del ejercicio de la escritura es hacer un ejercicio de empatía con tu personaje, ponerte en los zapatos del personaje, digamos, y tratar de pensar cómo se siente alguien en esa situación, ¿no? Uno como escritor, pues es un poco el que avienta, ¿sabes? Al monito ahí en medio del mar y dices, caray, pues qué mal te tienes que enfrentar a esto porque así es la historia. Pero por el tipo de escritura que tiene la novela, eh, yo necesitaba pues saber cómo se sentía, eso era fundamental, ¿no? Entonces sí, claro, fue ponerse un poco en los zapatos de Blanco y pensar un tipo que está en esas circunstancias, en qué se fija, qué siente, y ahí es donde les digo que el escritor recurre a la imaginación, pero también recurre a la experiencia. No solo tú, sino tú sabes que muchos pasamos por esos ataques de pánico, muchos pasamos por esas etapas complicadas y eso deja secuelas y deja memorias y uno echa mano de eso al escribir esas cosas, ¿no? Y creo que eso es lo que establece los lazos entre la narrativa y los lectores y por eso a los lectores en general les interesa más la narrativa que otras formas de la literatura. El ensayo, desde luego, es padrísimo, la poesía es padrísima, pero bueno, la poesía de alguna manera es la exploración del lenguaje por sí mismo y el ensayo es la exploración de las ideas y de lo que ello conlleva. Y la narrativa tiene esa posibilidad de que puedes explorar el lenguaje y puedes explorar las ideas, pero también mucho la experiencia, ¿no? Las sensaciones y los sentimientos, y eso crea pues lazos más profundos entre el lector y las historias, ¿no? Porque de alguna forma cuando dicen este lugar común de que estamos hechos de historias, pero es cierto, al menos nuestro sistema operativo son las historias. Uno abre los ojos en la mañana y sabe quién es porque te puedes contar tu propia historia, ¿no? Sabes quién eres, cómo llegaste hasta donde estás. Y las personas que conoces para ti también son historias, ¿no? Son los recuerdos, son las anécdotas, es lo que te han platicado de ellas, es lo que has atestiguado de ellas.
Eh, Cuando se pierde esa capacidad de contar historias, nos volvemos locos, literalmente. Es decir, las enfermedades mentales es cuando se rompe esa capacidad narrativa que tenemos, ¿no? El paranoico sobreinterpreta las cosas. Cuando estás deprimido también tienes una interpretación distinta y se rompe tu capacidad para interpretar la realidad, ¿no? Porque tus propias sensaciones obstaculizan esa interpretación, esa posibilidad de contar historias, ¿no? Ok, gracias, Antonio. Por aquí ya una última pregunta. Ahora sí, Antonio. Leslie Rodríguez, no sé qué quieras preguntarle a Antonio. Te escuchamos. ¿Ya me escucha? Sí, Leslie. Bueno, a mí me gustaría saber, bueno, más bien que nos dijera un consejo que usted le daría pues a un autor que se enfrente a su primera novela. Uy, eh, ojalá estuviera yo en posición de dar consejos. Mi primera novela me pasé escribiéndola y desescribiéndola 10 años, y no fue como una novela de Fernando del Paso. La desarmé, hice una serie de cuentos, volví a reunir los cuentos y armé la novela, la empecé 20 veces, terminé con un altero de páginas, escribí como 10,000 páginas, no les estoy mintiendo, todavía escribía a mano además cuando escribí esa primera novela. Eh, entonces tardé muchísimo, tardé tanto que terminé la segunda novela casi inmediatamente de que terminé la primera, porque llevaba mucho tiempo trabajando en las dos. Eh, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es tomárselo en serio. Si de verdad le interesa la escritura, eh, tiene que definir cuál es su relación con la escritura, ¿no? Eh, y una novela no se escribe sola, como les decía, y no se escribe en ratitos ni en domingos. Uno necesita construirse como escritor para escribir. Y eso significa tener horarios, tener disciplina, tener un espacio para la escritura, y tener un proyecto literario. De otra manera, la escritura es desahogo, que está bien. O sea, no es, para mí no es ninguna clase de problema. La gente que me dice es que yo escribo para mí, no para desahogarme, pues es maravilloso. Claro que está para eso la escritura. El único asunto es que pues eso muy difícilmente le va a interesar a alguien más. eh, Va a ser una forma de expresión absolutamente personal y casi íntima, ¿no? La escritura, digamos que se puede socializar, pues se trabaja con otros parámetros y requiere, insisto, mucha dedicación, mucho tiempo y mucha disciplina. Entonces hay que entender que una novela se puede escribir de muchas formas, pero ser novelista es diferente a escribir una novela. Hay un taxista que escribe una novela y a lo mejor esa novela es genial, pero va a ser muy difícil que escriba otra novela porque muchas veces la persona que está destinada a hacer una sola novela pone todo lo que tiene en la cabeza, toda su experiencia y toda la vida en esa novela, y si escribiera una segunda novela, pues haría la misma, ¿no? Porque eso da su visión del mundo. Muchas de las novelas de la experiencia son así y está bien, pero construirse como novelista es otra cosa. Significa poder hacer ese proceso 5, 6 o 10 o 20 veces, y reinventarte a lo largo de esas veces, y necesitas pues construir con cimientos muy profundos, y tener un proyecto muy claro y mucho compromiso y mucha disciplina. Y sobre todo en el caso de un primer libro tampoco es exigirse demasiado, ¿no? Es hacer el libro que quieres hacer, y construirte también como un tono literario. No tiene caso escribir si te gustó mucho, y pongo un ejemplo absolutamente al azar, te encantan las novelas de Stephen King y escribes una novela que se parece a las de Stephen King, la verdad es que no tiene mucho sentido porque para eso Stephen King ya escribió 150 novelas. Y además porque Stephen King, para ser Stephen King, no leyó a Stephen King, él leyó una multitud de cosas que se convirtieron en Stephen King. Entonces lo que tú necesitas es leer una multitud de cosas que se conviertan en lo que vas a hacer tú misma como escritora, ¿no? Y a veces uno cuando es muy chavo no tiene esa conciencia porque tiene muchas ganas de terminar un libro, como mucho ímpetu, y yo creo que es más importante construir a largo plazo que construir rápido. Gracias, Antonio. Pues finalizamos. Te agradezco de mi parte y también por parte de los chicos que hayas atendido esta invitación, que nos hayas regalado parte de tu tiempo para platicar sobre Olinka, para platicar sobre otros asuntos, ¿sí? Y
Y pues nada más es eso, Antonio. No sé, por ahí comentaba una alumna también que ojalá no nos cobres, ¿no? Por esta, No, 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 hombre, no, no. decía ahí Yo en la preocupada, ¿no? universidad pública, si fuera en el TEC ya les habría mandado una factura. Pero Sí, no. yo siempre estudié en escuelas públicas, incluso todas, salvo cuando ya entré a la Universidad de Guadalajara, todas tuvieron número siempre. Eh, Pasé de la Urbana 129 a la Federal 45 a la preparatoria número 1. Entonces, no, bueno, con las escuelas públicas siempre es lo que sea, ¿no? Y al TEC sí les cobro hasta con segundero. Sí, no, yo lo entiendo. Y te agradecemos, en verdad, Antonio, que nos hayas regalado, en serio, tu tiempo, que nos hayas ayudado a comprender mejor tu novela, a darnos consejos, a ayudarnos a entender a través de tu literatura, pues la realidad, ¿no? Que a pesar que sabemos que está ahí, que la vivimos, ¿no? A veces también como miembros de la sociedad mexicana la ignoramos o hacemos todo lo posible por ignorarla porque a veces la realidad nos supera en muchos aspectos. Y nada más para cerrar, pues sí me gustaría comentarte cuál fue mi parte favorita de la novela. Sí, seguramente, a ver si no enfado a mis alumnos o si te llego a enfadar a ti, pero hay una parte que sí jamás voy a olvidar de Olinka, que es cuando Blanco revisa los resultados del fútbol y dice Guadalajara le vuelve a ganar al Atlas. Dice, lo normal, lo común, a pesar de estar 15 años en el Cierro, eso no ha cambiado, ¿no? Entonces ese momento de satisfacción se me hizo muy simpático, muy agradable de todo el texto. Claro, además el bullying futbolero, ¿no? El gol, sí, claro. Fuera de Guadalajara, el Atlas levanta simpatías porque lo ven como el equipo chico, como, pobrecitos del Atlas, etcétera. Pero en Guadalajara el Atlas es el equipo de los ricos, ¿saben? Es el equipo de los aristócratas Sí, y que siempre se burlan de los de las Chivas porque dicen que el estacionamiento del estadio de las Chivas es para bicicletas, albañiles, cubiertos de cal, etcétera. Entonces, pues yo desde chavito detesto al Atlas, ¿no? Porque es el equipo de la aristocracia tapatía. Desde luego también hay gente de clases populares que le va al Atlas, pero bueno, digamos, ese es el espíritu del equipo, entonces no, nunca he tenido problemas en hacerles bullying. Curiosamente tengo muchos más amigos atlistas que Chivas, pero eh, pues, sí, claro, me han reclamado mucho eso. Pero es sí, realismo social, además, ¿no? es realismo, justamente. Y entonces esa momento, yo también como futbolero, como apasionado de este deporte, no para enemistar, pero también, o sea, seguramente aquí la mayoría de estos chicos le van a los Pumas, tal vez ahí, alguien que le vaya de Cruz Azul, alguien desorientado, ¿no? Porque siempre los hay. Pero en este caso, pues, yo como aficionado del América, he de reconocerlo. Sí, el Atlas me parece un caso bastante curioso, bastante chistoso en el fútbol mexicano y que lo hayas mencionado con una naturalidad, con una simpatía tan que a mí dije, wow, qué interesante, qué chistoso, ¿no? O sea, alguien que está 15 años en la cárcel y dice, esto no ha cambiado y es lo único que no ha cambiado, se me hizo algo así genial. No, bueno, pues muchas gracias. Gracias por la lectura y gracias de verdad por la invitación. Y bueno, pues a todos por haberse aventado el link y espero que la hayan pasado bien con el libro. De verdad, muchas gracias. No, gracias a ti, Antonio, y pues estaremos en contacto en algún momento más, si así se llegara a presentar, o bien más adelante, si llegaras a publicar otro libro, pues ojalá me permitas molestarte una vez más. Seguro, seguro. Encantado y con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. No, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.